meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra, es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera
enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. oh sí, Señor. Hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Oh, sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis En tus mandamientos meditaré. Esto es lo que pasa cuando domina. Hermano, buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas noches, hermana Teodora, hermana Gaby, que Dios lo bendiga. Estamos, hermanos, en el curso de las sectas y herejías, que hemos ya hablado, hermanos, para poder comenzarlo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra, que el Señor tome control de nuestra vida para poder seguir entendiendo cada vez más las cosas de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche que nos das. Señor, te pido por la vida de la iglesia, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor Dios mío, que tú, Señor, sigas ayudándonos, Señor, y que tú, Señor Dios mío, sigas dándonos sabiduría, dándonos, Señor, inteligencia, dándonos, Señor, entendimiento de todas las cosas, Señor. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de sectas, tiempos de herejías, de errores doctrinales. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que nos ayude tu Dios Espíritu Santo, que Dios Cristo, Dios Jehová, que Dios Cristo nos ayude, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta oportunidad el tema que tenemos son de las sectas y herejías. Amén. Nosotros sabemos muy bien, hermanos, que nos movemos, hermanos. Hay ciertas sectas, ciertas iglesias, hermanos, que también predican la palabra. Mayormente se lo toma como sectas pseudo cristianas, ¿no? Muchas de estas sectas que están, hermanos, moviéndose, hermanos, en el contorno, hermanos, cristiano, evangélico, hermanos, son sectas que nacieron en el siglo XIX, si no me equivoco. Amén. Estas sectas nacieron en el siglo XIX. Amén. Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, tuvieron hermanos fundadores, personas humanas, no seres humanos. Los testigos de Jehová fueron, si no me equivoco, fundados por Russell. Por eso, hermanos, se le dice russelistas, le decíamos anteriormente, se le decía. Entonces fueron, hermanos, personas que fundaron, hermanos, estas sectas. Amén, estas sectas, amén. Russell fue el fundador de los testigos de Jehová. Los mormones fueron fundados por Smith. Amén. Entonces, estas sectas, hermanos, que son pseudo cristianas,
nacieron en el siglo XVIII, amén, perdón, en el siglo XIX, ya acabando el siglo XIX. Y muchos de estos líderes de estas sectas, hermano, como los adventistas, como los mormones, como los testigos de Jehová, salieron de la iglesia cristiana, salieron de la iglesia cristiana evangélica. Y también vemos, hermanos, por ejemplo, las últimas sectas que comenzaron en el siglo XX, como por ejemplo, hermanos, los israelitas del Nuevo Pacto, que es una secta peruana. Hermano, su fundador, Ataucusi, fue miembro de una iglesia cristiana evangélica. Amén. Y por ejemplo, hermanos, también vemos también, hermanos, que la iglesia del fundador de la iglesia Diosa Madre de Corea fue también, hermanos, una persona que perteneció a la iglesia cristiana evangélica. Hay una secta también muy grande, hermanos, en Corea del Sur, que se llama los Munis. Algunos lo pueden buscar, hermanos. Entonces, todas estas sectas, hermanos, mayormente han salido de la propia iglesia cristiana. Amén. Evangélica, hermanos. Amén. Eh, Entente, ¿no? Que, hermanos, la iglesia, hermanos, hay hermanos, sido testigo, hermanos, de esta situación. Ahora, ¿por qué salen estos grupos? Salen, hermanos, sale, hermanos, porque hay una desviación de la doctrina. Hermanos, hay una desviación de la doctrina cristiana. Amén. Entonces, hermanos, como hay una desviación de la doctrina cristiana, caen en el error, caen en una mala interpretación de las escrituras. Hermanos, hermanos, lamentablemente, hermanos, forman sus grupos, amén, forman sus grupos, forman su iglesia, forman su doctrina, forman su credo, forman sus creencias, y hermanos se agrupan y algunas van creciendo y van desarrollando, ¿no? Por eso vemos ahora grupos numerosos de testigos de Jehová, grupos numerosos, hermanos, de los mormones, grupos numerosos de los adventistas, hermanos, que están, predicando su doctrina, predicando, hermanos, su creencia, hermanos, en los pueblos, en los distritos, en la ciudad, ¿no? Ahora, la secta se define, dice, hermanos, como un grupo que afirma ser cristiano, pero niega doctrinas esenciales bíblicas. Amén. Mayormente, hermanos, las sectas, hermanos, pseudo cristianas, que nacieron en el siglo XIX y algunas en el siglo XX, hermanos, afirman ser cristianos. Los mormones dicen que son cristianos, los adventistas dicen que son cristianos, aún los testigos de Jehová dicen, nosotros somos cristianos, amén, pero niegan de doctrinas esenciales fundamentales, hermanos, de la Biblia. Uno, niegan la deidad de Cristo. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Amén, no creen que Jesús es Dios. Entonces, hermanos, ellos, hermanos, no creen en la deidad de Cristo. Ya hay un error ahí, hermanos. Amén. Por ejemplo, hermanos, también no creen en la Trinidad de Dios. El Dios Espíritu para ellos es una fuerza, solamente una energía buena, ¿no? Pero no creen en la Trinidad de Dios. Los unicitarios también, que son parte de una iglesia pseudo cristiana, también no creen en la Trinidad de Dios. No creen en la salvación por la fe y por la gracia. Los adventistas, hermanos, no están de acuerdo en que el cristiano o el creyente es libre por la gracia. Amén. Hermanos, el adventista, hermanos, no cree, hermanos, en que la gracia solamente sea la salvación sea por gracia solamente. El adventista dice que hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la ley. Por eso que el adventista todavía guarda el día sábado, guarda el día de reposo. Ellos se reúnen los días sábados todavía, porque ellos dicen que todavía hay que hacer ciertas obras de la ley. Pero la Biblia, hermano, la hemos leído, y la Biblia, hermanos, dice que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. O sea, ellos, hermanos, creen en Cristo, pero también creen que el hombre tiene que obrar, tiene que guardar ciertos mandamientos específicos para que sea salvo. Y la Biblia, hermanos, no enseña eso. La Biblia no enseña que tenemos que obedecer para ser salvos. No. La obediencia es un fruto de la salvación. Amén.
la obediencia, la consagración, la santificación a Dios es un fruto de la salvación. Por eso la Biblia dice que no vamos a ser salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Amén. Entonces, hermanos, hay una mala interpretación. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con las sectas? Las sectas, hermanos, tienen herejías. Amén. Hermanos, tienen herejía. Eso es algo malo, herejía. La herejía, hermanos, es la negación de doctrinas bíblicas fundamentales de la cristiandad. Traen división y sus consecuencias son negativas según las escrituras. Todas las sectas, hermanos, que están predicando, los mormones, los testigos de Jehová, adventistas, unitarios, están ahí los israelitas, están ahí, hermanos, los Diosa Madre y otros grupos más, hermanos, que son supuestamente pseudo cristianos. No, son pseudo cristianos, que supuestamente son cristianos. Hermanos, tienen herejías, contienen su doctrina herejías. ¿Qué es una herejía? Es la negación de una doctrina bíblica fundamental de la cristiandad. Traen división y sus consecuencias son negativas según las escrituras, claro. Todas las herejías, todas las doctrinas, todas las sectas que traen doctrinas, hermanos, erradas, van a causarle daño a las personas que están liderando. Amén. Porque esas personas no van a ser salvas. Su vida espiritual no va a desarrollar. Su vida espiritual no va a fructificar, no va a florecer. Entonces, hermanos, las sectas tienen herejías, o sea, tienen una mala interpretación de las escrituras y niegan fundamentales bíblicas. Amén. Entonces, hermanos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, algo muy importante en cuanto a las características básicas de las sectas. Uno, que la iglesia nunca va a estar libre de falsos profetas y falsos maestros. El Señor mismo, Dios Jehová Jesucristo, dijo y advirtió que se levantarían falsos maestros, aún entre nosotros, dice, aún entre ustedes los creyentes, se van a levantar falsos maestros. La iglesia, hermanos, del primer siglo no ha estado libre de falsos maestros. Desde que se fundó la iglesia, hermanos, siempre se han levantado en las iglesias, en las congregaciones, en los concilios, en los presbiterios, siempre se han levantado falsos maestros y falsos profetas. Amén. Eso, hermanos, es algo que ha acompañado a la iglesia y va a acompañarlo hasta el fin. Siempre va a haber hermanos que estén errando y haciendo, hermanos, herejías. Aún, hermanos, sin necesidad de decir, voy a hacer una herejía, pero malinterpretan. Como les digo, hermanos, los fundadores de los mormones, los fundadores de los adventistas, los fundadores de los testigos de Jehová, los fundadores de la iglesia de los israelitas, los fundadores de Unitario, los fundadores de los Munis, los fundadores de Dios Amado, todos ellos han salido de la iglesia evangélica. ¿Qué pasó? Erraron, se equivocaron. Amén. Entonces, uno, la iglesia, la iglesia, la iglesia nunca estará libre de falsos profetas ni de falsos maestros. Amén. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y habrá, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor de los que rescató mismo de Jehová, algunos sobre sí mismos. Amén. Destrucción repentina. Entonces, hermanos, en la iglesia, hermanos, dice la palabra del Señor, se va a levantar falsos profetas, falsos maestros, personas que quieran, hermanos, introducir herejías. Amén. Ya. Hermanos, que van a introducir herejías, van a introducir, hermanos, falsas doctrinas. ¿De dónde se van a levantar? No de afuera, no de la calle, en la misma iglesia. Amén. En el mismo pueblo de Dios, en la misma cristiandad, en la misma congregación, se van a levantar falsos maestros y falsos profetas, que van a introducir, hermanos, herejías, que van a introducir, hermanos, falsas doctrinas.
Segundo, en Mateo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, hermanos, guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hermanos, siempre la iglesia va a ser atacada por falsas doctrinas. No son instrumentos de Dios, hermanos, son instrumentos del mal para causar en la iglesia división, destrucción, que la iglesia, hermanos, hierre y la iglesia se desvíe del camino de la verdad. ¿Dónde se van a levantar? Entre el mismo pueblo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, eso tengamos importante. Amén. Primero Timoteo también 4:1 dice, hermanos, que van a levantarse falsos profetas, falsos maestros. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia no va a estar libre de que se levanten doctrinas cerradas hasta, hermanos, el día final. Amén. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apóstoles de la fe, escuchando espíritus de error. Amén. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Amén. Entonces, hermanos, son doctrinas de demonios, son doctrinas que no son de Dios. Amén. Son doctrinas erradas. Ahora, hermanos, también en cuanto a las sectas, la existencia de las sectas, hermanos, es una señal de los últimos tiempos. Amén. La existencia de las sectas, hermanos, es una señal de los últimos tiempos. Amén. La existencia, hermanos, de las sectas es una señal, hermanos, de los últimos tiempos. Amén. ¿Por qué existe la secta? Es una señal de parte de Dios que Dios está mostrando, hermanos, que estamos tiempos finales. Amén. Entonces, hermanos, las sectas, hermanos, es una señal de los últimos tiempos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hermanos, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, la existencia de estas sectas que están pululando por ahí, hermanos, ganando adeptos, ganando seguidores, hermanos, expandiendo su doctrina, teniendo, hermanos, seguidores, discípulos, hermanos, es una señal que estamos en el último tiempo. Hay mucha gente que no va a escuchar la verdad, no va a creer en la verdad. Entonces, hermano, esto es una señal, hermanos, de que van a escuchar espíritus engañadores, tiene demonios. Amén. Ahora, tercero, hay que distinguir a la verdadera iglesia. Amén. Hay que distinguir a la verdadera iglesia. Amén. En 1 Juan capítulo 2, 19 dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, ¿de dónde han salido estas sectas? ¿De dónde han salido, hermanos, estos grupos? Han salido aún de la misma iglesia cristiana evangélica. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 30, hermanos, dice lo siguiente, en Hechos 20, 30, dice, hermanos, la advertencia del Señor. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hasta así a los discípulos. Entonces, hermanos, ¿de dónde, hermanos, salen estas sectas? Salen de la misma iglesia, hermanos. Amén. De la misma iglesia. Vuelvo a recalcar, estas iglesias, hermanos, que están ahí, como los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, solo Jesús, Diosa Madre, los Muni, los israelitas, la mayoría de sus fundadores han salido de la iglesia cristiana evangélica. Amén. Se han levantado, hermanos, estos hombres de las iglesias
y muchas veces han sido desechados, han sido, hermanos, expulsados porque han querido engañar a la iglesia, al pueblo, desviándolo de la verdad. Amén. Ahora, ¿es importante la doctrina dentro de la iglesia? Sí, porque si hay una doctrina correcta dentro de la iglesia, hermano, eso va a llevar a una vida correcta para la iglesia. Amén. En el siguiente punto, ¿cómo podemos nosotros reconocer a una secta? ¿O cómo podemos reconocer a las sectas? Uno, primeramente, hermanos, preguntándonos, ¿qué es lo que creen de Cristo? ¿Qué es lo que creen de Jesús? Amén. Por ejemplo, hermanos, los testigos de Jehová manifiestan que Cristo no es Dios. Amén. Que Cristo es un profeta. Cristo solamente es un instrumento en la mano de Dios. O sea, niegan la deidad de Cristo. Desde ahí están errados. Amén. Los hermanos, los unitarios, solo Jesús, dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Dios Espíritu Santo. Están errados. Porque uno es la persona del Dios Padre, persona del Dios Hijo, persona del Santo. Amén. Entonces, hermanos, eh, los adventistas creen, hermanos, que Jesucristo murió por nosotros, pero también que hay que guardar las obras de la ley. Entonces, ¿cómo reconocemos a una secta? Primeramente, ¿cuál es el concepto que tienen de Cristo? Amén. Segundo, B, hermanos, las sectas emplean materiales extrabíblicos para fundamentar su doctrina. Amén. Al mismo lugar de autoridad de la Biblia. Por eso, hermanos, los mormones no solamente usan la Biblia. Hermanos, los mormones también usan el libro de Mormón. Según, hermanos, el fundador de esta doctrina, estando él, hermanos, allí en el campo, se le pareció un ángel llamado Moroni, el ángel Moroni, por eso viene de ahí Mormón. Este hombre, hermano, dice que se le apareció un ángel y este ángel, hermano, le entregó un libro, el libro del Mormón. Y este libro tiene la misma autoridad o es complementario con la palabra de Dios. Entonces, ellos usan el libro de Mormón, tanto la Biblia como el libro de Mormón. Entonces, hermanos, están empleando materiales extrabíblicos. Amén. El libro de Mormón no es un libro inspirado por Dios, es un libro hecho por el hombre. Amén. Entonces, hermanos, además, también, hermanos, la secta. También, hermanos, creen muchos en sueños. Amén. En los sueños, en las revelaciones. Ahora, ellos fundamentan sus doctrinas, hermanos. Nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en los sueños. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos puede dar revelación, nos puede dar visión. Por supuesto que sí. Pero, hermanos, nosotros no fundamentamos la doctrina cristiana, hermanos, no fundamentamos, hermanos, en sueños. Nosotros, hermanos, tenemos ya la Biblia escrita. Nuestra doctrina de fe, de conducta, está escrita en la palabra de Dios. Nuestro credo, lo que creemos, nuestra creencia, nuestra doctrina verdadera, está escrita, nuestra fe está escrita. Amén. La palabra de Dios es la única regla que tenemos en cuanto a fe y a conducta y en cuanto a conocer el camino de la salvación. Todo aquello, hermanos, que sea sueño, revelaciones, visiones, libros sagrados o otros textos que estén en contra de la palabra, tenemos que desecharlo. Eso quiere decir que para que nosotros estemos correctamente en una doctrina verdadera, tenemos que tener dentro de nuestra creencia el filtro de la palabra. Porque si tenemos bien fundamentado la palabra, hermanos, no vamos a caer en el error. Por eso es importante que el creyente aprenda doctrina, aprenda, hermanos, enseñanza bíblica, discipulado, para que ese creyente no sea engañado, para que ese creyente no se lo lleve la mentira, el engaño, la falsedad. ¿Cuántos cristianos, hermanos, han estado en las iglesias y por causa de su poco conocimiento bíblico han caído, hermanos, en las garras del diablo y han caído, hermanos, en creencias de mormones, de budistas, de hermanos de creencias, hermanos de hermanos de doctrinas, hermanos de israelitas del nuevo pacto? Entonces, hermanos, tenemos que tener una doctrina fundamentada. Ahora,
También, hermanos, las sectas se crean, hermanos, por causa del error, pero también, hermanos, por tomar citas bíblicas en porciones fuera del contexto. Los adventistas, hermanos, no creen en la existencia del infierno. Ustedes saben muy bien que los adventistas no creen en la existencia del infierno. Los adventistas, dentro de su doctrina, igual que los testigos de Jehová, no creen que hay un infierno. La Biblia, hermanos, habla que hay un infierno, que hay un lago de fuego, que hay una condenación eterna. Pero estas religiones, estas sectas, hermanos, no creen en el infierno. Creen que cuando la persona muere, hermanos, su alma muere. Su alma ahí nomás queda, se apaga, como un televisor que tú apagas y ya no funciona, así es el hombre, dicen los seres humanos que pertenecen a estas religiones, hermanos. Pero la Biblia, hermanos, habla de que hay eternidad después de la vida y la muerte. Entonces, hermanos, eh, por ejemplo, los adventistas dicen, por ejemplo, eso está, si no me equivoco, en Eclesiastés, dice que los muertos nada saben. Entonces dice, los muertos nada saben. Eso quiere decir que cuando el hombre muere, ya no tiene conocimiento, no tiene conciencia. Falso. El infierno existe, hermano. No es algo metafórico. El infierno no es una metáfora. Algunos piensan que el infierno es una metáfora solamente, pero no es así. Hermanos, el infierno existe. Y toda aquella persona que está sin Cristo va al infierno. Pero toda persona que está con Cristo, hermanos, no va al infierno. Entonces, hermanos, existe. Ellos toman citas bíblicas en porciones fuera de su contexto. Todas las sectas, hermanos, fundamentan su doctrina fuera del contexto de la palabra de Dios. Conceptos cerrados en cuanto a palabras de la Biblia, como salvación de pecado, arrepentimiento, redención, anticristo, justificación. Las sectas, hermanos, le dan otro significado a estas palabras esenciales para entender la doctrina cristiana. El pecado, el arrepentimiento, la redención, anticristo, tienen otros conceptos, hermanos. ¿Amén? Otros conceptos que, hermanos, están ellos predicando. Ahora, ¿cómo puedo yo reconocer también una secta? ¿Cuáles son los pasos para probar una verdadera doctrina? Primeramente, el punto doctrinal. ¿Quién es Jesucristo? Uno, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador de este mundo. Jesucristo es el Redentor, el que murió por mis pecados. Entonces, ellos, hermanos, fallan mayormente en este punto. Amén. Fallan, hermanos, en este punto. ¿Quién es Jesucristo? Tenemos que conocer la iglesia, hermanos, qué piensa de Cristo. Por ejemplo, hermanos, hermanos, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 23, hermanos, dice lo siguiente. Primera de Juan 4, 23. Primera de Juan 4, versículo 23. Creo que no hay este texto. Versículo 3 creo que es, vamos a ver. Dice, todo espíritu de hombre que no confiesa a Jesús como que ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído. O sea, tenemos que entender qué creen de Cristo esas personas. Segundo punto, ¿cuál es el paso para ser salvo? ¿Cuál es el paso para ser salvo? La Biblia dice que la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación es por fe. El hombre, hermano, se salva por el medio de la fe. O sea, el camino de la fe, el creer en Cristo, me hace, hermano, disfrutar de la gracia de Dios. Amén. Y a través de creer en la obra de Cristo, hermano, yo recibo la salvación. Por eso cuando el carcelero, hermano, le preguntó a Pablo, ¿qué hago para ser salvo? Pablo fue exacto, dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermano, es importante que tengamos, hermano, conocimiento de la palabra del Señor.
Amén. Ahora, el punto moral. ¿Cómo es la vida de esa iglesia? ¿Cómo es la vida de esa iglesia? Hay sectas, hermanos, que siguen, hermanos, no solamente la doctrina errada, sino que la vida de los fundadores, hermanos, es una vida desenfrenada. Hay iglesias, hermanos, que son sectas en la cual los fundadores, hermanos, tienen una vida perversa, viven una vida de lujos, viven una vida, hermanos, de opulencia, de riqueza, hacen negocio por medio de la fe, explotan a los hermanos con los diezmos, con las ofrendas, con las primicias. O sea, para reconocer una verdadera iglesia, hermanos, tenemos que conocer, hermanos, de que esa iglesia, hermanos, está verdaderamente, hermanos, cómo viven sus miembros. Hay iglesias, hay sectas, hermanos, en la cual los líderes, hermanos, viven puro lujo, carro del año, dinero, casas enormes, y están explotando la iglesia y están, hermanos, llevando la iglesia como un medio de mercadería, un medio de negocio. Entonces, ¿cómo sé, hermanos, que esa iglesia es verdadera? Tengo que ver, hermanos, cómo es la vida de los miembros. Hay iglesias, hermanos, donde se están casando, se están recasando, se están divorciando. Iglesias donde tienen un hombre que tiene dos esposas, tres esposas. Ustedes saben, hermanos, que un buen tiempo los mormones se practicaban la poligamia. Hay una parte de la iglesia mormona, una rama, que pues sigue practicando la poligamia. Los hermanos tienen dos esposas, más de una esposa. Entonces, hermanos, ¿cómo es la vida de esos miembros? Tienen una vida disipada, tienen una vida en santidad, tienen obediencia. Tenemos que conocer, hermanos, cómo es la vida de esa iglesia. ¿Cómo se reconoce las sectas? ¿Qué se enseña a los creyentes? ¿Qué están enseñando los creyentes? ¿Qué enseñan a los creyentes? Pues la doctrina. ¿Hay obediencia a la palabra? ¿Hay frutos espirituales? Es muy importante que tengamos eso en cuenta, hermanos. Amén. Y también en la parte social. Amén. ¿Hay amor ágape dentro de esa iglesia? ¿Hay amor fraternal? ¿Hay separatismo o coinonía? Hay sectas, hermanos, donde al creyente que entra a esa iglesia, totalmente lo quieren separar de su familia. Lo quieren separar de su familia, lo quieren separar de su esposo, lo quieren separar de los hijos. O sea, hermanos, incentivan el separatismo. Ya ese hombre tiene que estar en la iglesia todos los días. Ya viven esclavizados por la iglesia. Y la iglesia evangélica no puede hacer eso. Sobre todo los que tenemos familia que no es cristiana. Tenemos que tener tiempo para la familia, tiempo para el hogar, tiempo para el esposo, tiempo para los hijos, y tenemos que congregar lo más que podamos. Entonces, ¿cómo es la vida social de esa iglesia? ¿Hay amor? ¿Viven en odio? ¿Viven en destrucción? Hermanos, ¿hay separatismo? ¿Hay coinonía? Eso, hermanos, tenemos que entender. Es porque será un paso un poquito, hermanos, por causa del tiempo. Bueno, hermanos, tenemos esta oportunidad, hermanos, aquí. Estaremos viendo, hermanos, en la otra clase el tema de los testigos de Jehová. Vayan repasando, hermanos, vayan repasando, vayan viendo, hermanos, y que Dios